que marzo había sido un mes de altísima inmigración ilegal en Estados Unidos, pero abril lo supera en un 3%. Más de 178,000 personas cruzaron la frontera sur de manera ilegal. ¿Qué nos está diciendo esto, Carlos? Creo que aquí hay que tomar en cuenta dos factores. Uno es el tema cíclico de la migración, que es que ya los agentes migratorios, los expertos que estudian este fenómeno, saben que en el periodo de la primavera hay un incremento. ¿Qué es lo que está pasando en esta específica ocasión? Que es un incremento que no se había visto en el último año por completo. Parte de esto es la razón es la pandemia, sí, pero parte de esto también es que se cree que se ha difundido este mensaje de que el gobierno de Estados Unidos abrió las puertas a todo tipo de inmigrantes y esta red de desinformación ha provocado pues, surgimiento de nuevos migrantes que, como tú bien mencionas, ha batido números récords hasta ahora. Claro, porque una cosa es que en primavera probablemente el clima ayuda a que los migrantes decidan justamente cruzar la frontera en este tiempo, pero el hecho de que haya sido una cifra récord en los últimos 20 años, hay algo allí del mensaje de esta nueva administración que definitivamente están entendiendo esos migrantes como algo distinto al mensaje de otras administraciones de los últimos años, Carlos. Sí, sin duda. Y creo que parte de esto fue que la administración de Biden, cuando llegó, quería marcar una línea distinta a la administración del presidente Trump. Y uno de los mensajes, de los primeros mensajes que el presidente Biden lanzó fue, pues vamos a echar atrás las políticas de Trump en Mm. cuanto a temas migratorios y vamos a reformar el sistema migratorio. Y creo que en ese preciso instante este mensaje se prestó a muchas distorsiones en cuanto a lo que eso significaba para la política migratoria de Estados Unidos. Pero inclusive de su propio partidario de fórmula en aquel entonces, de Barack Obama, inclusive allí hubo alguna diferencia que vieron los migrantes, pero esta sí es mi oportunidad de ir a Estados Unidos. Ahora, lo que sí se ha visto es una disminución en el ingreso de menores solos, que ha sido un llamado del propio gobierno de Biden de no mandar a niños solos a cruzar la frontera. Sí, sin duda se ha visto una baja en estos números, sin embargo el problema sigue siendo muy latente y se nota más que nada en el sentido de la cantidad de sitios de emigración para menores de edad Mm. improvisados que se han tenido que construir no solo en la frontera, sino ya en diferentes estados de Estados Unidos y en los cuales la verdad es que el presidente Biden ha sido muy criticado por las condiciones, pues, un poco deleznables en las que tienen a los menores no acompañados, pero la verdad es que del lado de la administración de Biden esto los agarró por sorpresa en curva Mm. y digamos que todavía sigue siendo el talón de Aquiles de esta administración, sigue siendo el tema en el que no han logrado encontrar cómo tener un sistema migratorio eficiente que proteja los derechos y que garantice condiciones mínimas para las personas que están buscando ingresar a Estados Pero Unidos. llama la atención cómo una funcionaria, y fue el primer sonido que pusimos en el micro que hizo el equipo de producción, no vengan así nunca. Pareciera que ese mensaje no llega, Carlos, no vengan así nunca en estas condiciones, no importa las condiciones, el problema está en el origen, el problema está en el origen, ¿por qué deciden ir en esas condiciones, arriesgar sus vidas inclusive para cruzar la frontera? El problema de origen no tiene solución hasta ahora y es parte de esa reunión que tendrá Kamala Harris justamente con los presidentes de Guatemala y de México ahora a principios de junio para tratar de buscar una solución al problema de origen que está generando esta migración tan cuantiosa. Sí, sin duda es un tema que le toca, como tú bien mencionas, a la vicepresidenta Kamala Harris y es un tema gigantesco en cuanto a buscar soluciones y creo que están conscientes que van a tener que hacer un plan a corto y un plan a largo plazo. Y dentro del plan a corto plazo se ha hablado de buscar, pues, solucionar problemas que están afligiendo directamente a la gente que está llegando a la frontera. Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, el patrón que ven entre los migrantes en Guatemala es Ujú. escasez de comida y falta de acceso a energía, por ejemplo. Entonces están viendo de dónde pueden sacar fondos del gobierno estadounidense para desarrollar programas en Guatemala frente a ese tema. En Honduras, cómo proveer ayuda en el tema de los huracanes y desastres naturales que han dañado al país. Y en El Salvador también un tema de combate al crimen organizado. Entonces van a tener una estrategia que va a ser
a corto plazo para detener estos altos números de migración, pero también a largo plazo porque están conscientes que si hacen una solución muy corta, este problema va a resurgir en un año o en el que sigue. El problema de las mafias de trata de personas es definitivamente medular en este problema, ¿cierto? Sí, parte de eso es un problema que no ha logrado combatir en cuanto al tema de trata de personas, pero creo que otro gran problema al que se enfrentan es sin duda la desinformación. Estos rumores que circularon, y como tú lo mencionaste, ya pasó hace algunos años, circularon donde se le hacía creer a la gente que con llegar a Estados Unidos inmediatamente iban a ser liberados y que no Ajá. tenían que ser deportados ni tenían ningún riesgo migratorio. Se han expandido por toda la parte de Centroamérica y México, y creo que el gobierno estadounidense no ha logrado encontrar los aliados en esos países para combatir esta desinformación. Pero la situación va bajando más, el problema va bajando más, Carlos, porque, a ver, veíamos antes que el nudo estaba prácticamente, bueno, en México, en el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, pero ahora estamos viendo noticias de venezolanos que inclusive están cruzando el río Bravo y eso no se veía anteriormente. Los venezolanos iban por avión, básicamente, y ingresaban por aeropuertos. Ahora estamos viendo que están cruzando el río Bravo sin ningún tipo de documentación. Es decir, ya esto está bajando aún más hacia el sur. ¿Cómo detener el problema que incluso ya está bajando aún más en la región, Carlos? Sí, sin duda, como tú bien dices, se ha expandido y no solo, ahora sí que como dato curioso, se han detectado también personas de Asia que vuelan a México y buscan hacer pues la misma acción migratoria de cruzar la frontera y pedir algún tipo de asilo. Y creo que en primer lugar lo que se tiene que buscar, y es algo que está explorando el gobierno estadounidense, es cómo garantizarle a la gente que van a tener el derecho a procesar o a aplicar a un tipo de asilo sin tener que llegar a la frontera. Y en algún Ujú. momento la administración de Trump contempló establecer, por ejemplo, centros regionales donde de alguna manera, en lugar de tener que ir a la frontera, tú pudieras aplicar a asilo dentro de tu propio país, Ujú. pero la administración no le dio seguimiento y hasta ahora la administración de Biden tampoco ha dado un camino claro a cómo funcionaría un tipo de mecanismo de este estilo. Sin embargo, también el presidente ha recibido ya presión de los republicanos, un golpeteo político también criticándolo ante la falta de acción y ante los asilos y instalaciones migratorias en la frontera que en este momento se encuentran a tope y no tienen manera de procesar el alto número de migrantes que están recibiendo. Pero la administración Biden ha decidido aumentar el número de asilos. Digamos, eso lo anunciaron hace poco, incluso por región hay un aumento importante de número de asilados que se otorgarán anualmente. Sí, sin duda esto fue parte de las promesas de Biden y aquí es donde entra este tema de negociación entre las Ajá, aspiraciones del presidente y las implicaciones en la vida real. exacto. Este número que anunciaron trae, como tú lo mencionas, trae por regiones un aumento significativo y queda por verse cuál es el proceso para obtenerlas en el sentido de esta categoría de asilo específicamente puede ser para pasajeros que llegan, por ejemplo, a través de la frontera, pero no necesariamente cruzándola y siendo detenidos por agentes migratorios. Ujú, Pueden ser visas para gente que cruza la frontera claro, de alguna manera con documentos y pide el asilo una vez que está al entrar en Estados Unidos. claro. Y si vemos, ahorita no tengo específicamente el El número, número sí. pero el número de Latinoamérica es Muy porcentualmente bajo, mucho menor que el que se sí. le da a otras Sí, regiones. sí, Y eso exactamente. nos, Eso quería mencionártelo. Tampoco tengo el número a mano, pero me llamó muchísimo la atención cómo en Latinoamérica, teniendo este problema que estamos evidenciando ahora, estamos conversando, es un número tan mínimo comparativamente con Asia, por ejemplo. Sí, sin duda. Y creo que parte de esta situación en este momento es que el cálculo de la administración fue si expandimos de manera significativa el tema hacia Latinoamérica, lo que se va a generar es una crisis mucho mayor en la frontera, porque entonces el mensaje va a ser, Estados Unidos expandió el número de visas que se están dando y el número de permisos de asilo, Asilo. y Ujú. entonces hay que movernos todos a la frontera y entonces eso la saturaría aún más. La verdad es que es un poco frustrante porque, como tú lo mencionas, no parece haber algo claro de la administración de Biden, más que las reuniones que va a tener la vicepresidenta Harris con los presidentes de estos países, Mm. pero sin duda es
una crisis actual y también es una bomba de tiempo, porque nada parece indicar que esto vaya a mejorar por sí solo o que simplemente manteniendo las mismas políticas migratorias esto vaya a solucionarse. Sí.